mandaste que produzca fruto, Dios, se veía como te glorificabas. Y esa hoy es mi confianza, Señor, que tú cumplirás tu palabra. Señor, cumple tu propósito. Todo lo que tú has hablado, que lo vea el mundo, Dios. Señor, cumple tu propósito. Que el mundo reconozca, solo Jehová es Dios. Señor, cumple tu propósito. Tu Hijo Jesús reflejado en mí sea testimonio. Señor, cumple tu propósito. Que se sepa, no fue en vano que Jesús por el mundo murió. Dios te bendiga, Dios te bendiga. Hoy estaremos leyendo en el libro de Números, capítulo 32, versículos del 1 al 12. La palabra de Dios se lee en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Los hijos de Rubén y los hijos de Gad tenían una muy inmensa muchedumbre de ganado, y vieron la tierra de Jazer y de Galaad, y les pareció el país lugar de ganado. Vinieron pues los hijos de Gad y los hijos de Rubén, y hablaron a Moisés y al sacerdote Eleazar y a los príncipes de la congregación, diciendo: Atarot, Dibón, Jazer, Nimra, Hesbón, Eliaela, Sebam, Nebo y Beón. La tierra que Jehová hirió delante de la congregación de Israel es tierra de ganado, y tus siervos tienen ganado. Por tanto dijeron: si hallamos gracia en tus ojos, dese esta tierra a tus siervos en heredad, y no nos hagas pasar el Jordán. Y respondió Moisés a los hijos de Gad y a los hijos de Rubén: ¿irán vuestros hermanos a la guerra y vosotros os quedaréis aquí? ¿Y por qué desanimáis a los hijos de Israel para que no pasen a la tierra que les ha dado Jehová? Así hicieron vuestros padres cuando los envié desde Cades Barnea para que viesen la tierra. Subieron hasta el torrente de Escol, y después que vieron la tierra, desalentaron a los hijos de Israel para que no viniesen a la tierra que Jehová les había dado. Y la ira de Jehová se encendió entonces, y juró diciendo: no verán los varones que subieron de Egipto de 20 años arriba la tierra que prometí con juramento a Abraham, Isaac y Jacob, por cuanto no fueron perfectos en pos de mí, excepto Caleb, hijo de Jefone Ceneseo, y Josué, hijo de Nun, que fueron perfectos en pos de Jehová. Señor, te damos gracias por tu palabra. Te pido, Padre, en el nombre de Jesús, que las personas que vayan a escuchar este video puedan ser levantados, restaurados, Señor, libertados por la misma palabra tuya, Dios mío. Padre, que tú salves. En el nombre de Jesús, te lo pedimos y te damos gracias. Amén y amén. Sé la excepción tú también, así como Caleb y como Josué. De eso hablaremos hoy. Y vamos a iniciar con la definición de lo que es excepción. Quiere decir exclusión de lo que se sale de lo común o normal. Cosa que se aparta de la regla general. Es exclusión, irregularidad, rareza, anormalidad, singularidad. Quiere decir también privilegio, distinción, favor o prerrogativa. Y como acabamos de leer en este capítulo 32 del libro de Números, está sucediendo algo que
digamos, molestó a Moisés como líder de este pueblo. Y es porque trajo el recuerdo de algo que había acontecido varios capítulos antes, que vamos a tocar también, en cuanto a lo que era desalentar y desanimar al pueblo por las dificultades o por las adversidades que debían de enfrentar para poder llegar hacia el propósito, hacia donde ya Dios había destinado que su pueblo debía llegar. Moisés entonces le hace recordar al pueblo lo que había pasado anteriormente cuando él había enviado a 10 espías a que fueran a ver, a reconocer la tierra. Cómo había enojado al Señor el hecho de que el pueblo, mayoría, estuvo negado. Estuvo desalentando y desanimando al pueblo con su reporte. Ahora bien, como nos dice el versículo 12, hubo una rareza, una singularidad, una excepción, tal como es nuestro tema. Sé la excepción tú también. Caleb y Josué, entre esos 10 que habían ido a reconocer la tierra que el Señor ya les había dado, les había entregado, les había prometido, pero tenían que ir, tenían que esforzarse, llegar y simplemente conquistar, porque Dios les había prometido estar con ellos. Estos muchachos que eran jóvenes en ese entonces, Caleb y Josué, fueron los únicos de entre esos varones de 20 años para arriba, como nos dice el versículo 11, que les permitió el Señor entrar a la tierra prometida. Ahora bien, ¿era por favoritismo? ¿Era porque Dios hace acepción de personas? No, sino por la actitud, la manera en que Josué y Caleb, por encima de todo lo que vieron en su contra, no a su favor, estuvieron dispuestos a hacer. Y es ahí donde entra este tema de hoy. Sé la excepción, tú también. Estos muchachos mostraron esa distinción, eso que lo pudo excluir a ellos entre el grupo que lo que hizo fue quejarse, desanimar, desalentar, llevar al pueblo al punto de desear hasta la muerte. Vamos entonces al mismo libro de Números, capítulo 13, versículos 25 al capítulo 14, versículo 9. Y volvieron de reconocer la tierra al fin de 40 días. Y anduvieron y vinieron a Moisés y a Aarón y a toda la congregación de los hijos de Israel en el desierto de Parán, en Cades. Y dieron la información a ellos y a toda la congregación. Y les mostraron el fruto de la tierra. Y les contaron diciendo: nosotros llegamos a la tierra a la cual nos enviaste, la que ciertamente fluye leche y miel, y este es el fruto de ella. Mas el pueblo que habita aquella tierra es fuerte, y las ciudades muy grandes y fortificadas. Y también vimos allí a los hijos de Anac. Amalek habita en el Negev, y el Eteo, el Jebuseo y el Amorreo habitan en el monte, y el Cananeo habita junto al mar y a la ribera del Jordán. Entonces Caleb hizo callar al pueblo delante de Moisés y dijo: subamos luego y tomemos posesión de ella, porque más podremos nosotros que ellos. Mas los varones que subieron con él dijeron: no podremos subir contra aquel pueblo, porque es más fuerte que nosotros. Y hablaron mal entre los hijos de Israel de la tierra que habían reconocido, diciendo: la tierra por donde pasamos para reconocerla es tierra que traga a sus moradores. Y todo el pueblo que vimos en medio de ella son hombres de grande estatura. También vimos allí gigantes, hijos de Anac, raza de los gigantes. Y éramos nosotros, a nuestro parecer, como langostas. Y así les parecíamos
a ellos. Entonces, toda la congregación gritó y dio voces, y el pueblo lloró aquella noche. Y se quejaron contra Moisés y contra Aarón, todos los hijos de Israel. Y les dijo toda la multitud: ojalá muriéramos en la tierra de Egipto, o en este desierto, ojalá muriéramos. ¿Y por qué nos trae Jehová a esta tierra para caer a espada y que nuestras mujeres y nuestros niños sean por presa? ¿No nos sería mejor volvernos a Egipto? Y decían el uno al otro: designemos un capitán y volvamos a Egipto. Entonces Moisés y Aarón se postraron sobre sus rostros delante de toda la multitud de la congregación de los hijos de Israel. Y Josué, hijo de Nun, y Caleb, hijo de Jefone, que eran de los que habían reconocido la tierra, rompieron sus vestidos y hablaron a toda la congregación de los hijos de Israel diciendo: la tierra por donde pasamos para reconocerla es tierra en gran manera buena. Si Jehová se agradare de nosotros, él nos llevará a esta tierra y nos la entregará, tierra que fluye leche y miel. Por tanto, no seáis rebeldes contra Jehová, ni temáis al pueblo de esta tierra, porque nosotros los comeremos como pan. Su amparo se ha apartado de ellos, y con nosotros está Jehová. No los temáis. Entonces podemos ver cómo ser esa excepción te hace resaltar en medio de un pueblo. Vemos cómo mayoría estaba diciendo todo lo negativo, todo lo que no se podía, todas las contrariedades, las cuales sí eran reales, todas las adversidades que había en su contra. Pero Josué y Caleb fueron la excepción en medio de ese pueblo. Podemos ver cómo Caleb en el versículo 30 del capítulo 13 le dice: entonces Caleb hizo callar al pueblo, los mandó a callar y les dijo: subamos luego y tomemos posesión de ella, porque más podremos nosotros. Aquel que es la excepción, que decide marcar esa diferencia, decide ser esa distinción que resalta entre el medio del pueblo, no confía en su fuerza, sino confía en Jehová. Y podemos ver cómo con esa seguridad Caleb y Josué, aunque hay un pueblo más grande que ellos, son más los que están diciendo que no se puede. Solo son dos los que están diciendo: vamos, nosotros sí podemos. ¿Por qué? Porque Jehová está con nosotros. Los que deciden ser esa excepción no son los que desaniman a un pueblo, no son los que desalientan a un pueblo, son aquellos que, a pesar de ver las contrariedades que hay, las adversidades que tengan que enfrentar, deciden todavía confiar en que si Jehová está con nosotros, podemos. Si Jehová es conmigo, ¿quién contra mí? Si Jehová está con nosotros, podremos ir y conquistar esa tierra, que aunque sea una tierra que sí tenga gigantes, sus ciudades sean fortificadas, por cuanto Jehová está con nosotros, no tenemos que temer. Me encanta cómo dice el versículo 9: por tanto, no seáis rebeldes contra Jehová, ni temáis al pueblo de esta tierra, porque nosotros los comeremos como pan. Su amparo se ha apartado de ellos, y con nosotros está Jehová. No los temáis. Josué y Caleb no estaban contando con nadie más que no fuera con Jehová. Sí, en esa tierra habían gigantes. Sí, las ciudades estaban fortificadas. Pero con ellos estaba Jehová. Y eso era lo que les haría resaltar, marcaría la diferencia entre los que estaban en aquella tierra que ellos fueron a reconocer y ellos como pueblo del Dios de Israel.
El versículo 24 de este mismo capítulo 14 del libro de Números nos dice algo que nos enseña a cómo poder ser tú y yo también esa excepción. Debemos de correr con la mayoría, con los que dicen no se puede, con los que describen todas las adversidades que hay, con los que desaniman al pueblo diciéndole es que no hay cómo hacerlo, en nosotros no hay capacidad. O se tiene esto que dice aquí, pero mi siervo Caleb, por cuanto hubo en él otro espíritu y decidió ir en pos de mí, yo le meteré en la tierra donde entró y su descendencia la tendrá en posesión. Hay una recompensa. Cuando tú y yo decidimos ser esa excepción en medio de un pueblo que sigue una corriente común. Los que son esa excepción, como Josué, como Caleb, buscan solución. No se enfocan solo en la contrariedad, en las cosas que tengan que atravesar, sino que se apoyan en el Señor. Los que son esa excepción no provocan lo que los demás que fueron con Josué y Caleb a reconocer la tierra que el Señor les había prometido. Josué, Caleb, los cuales fueron esa excepción que podemos también ser tú y yo, provocaron en el pueblo aliento, ánimo, deseo de seguir adelante, no importando que hubieran gigantes o lo que sea que estuviera enfrente. Este pueblo pudo entrar a la tierra prometida, pudo llegar y conquistar esa tierra que fluía leche y miel. Ahora bien, si se hubiese llevado del grupo que decía que no se podía, no hubiesen podido alcanzar el propósito de Dios en su vida. Josué y Caleb recibieron un privilegio. Al ser esa excepción entre el pueblo que decía que no, entre los que desanimaban, desalentaban al pueblo, mostrándole las contrariedades, las dificultades, los no. ¿Y cuál fue este privilegio? Entre todos esos que dijeron que no, el Señor escogió, excluyó, hizo una distinción con Caleb y con Josué, a quienes sí les dio el privilegio de entrar a la tierra que fluía leche y miel. Vamos ahora al libro de Marcos, capítulo 2, versículos del 1 al 12. Mientras meditaba en esta palabra, esta historia llegaba a mi mente. Cómo estos amigos de este paralítico también fueron esa excepción que no se detuvo por la adversidad, por las contrariedades que enfrentó. Se enfocó no en la multitud que había en alrededor, no en el hecho de que no iban a poder llegar, sino en el propósito. Fueron a buscar la sanidad y no se iban a ir hasta recibir la sanidad. Así, Josué y Caleb no desistieron por el hecho de que vieron que habían gigantes en esa tierra, sino que se enfocaron en el hecho de que Dios había dicho, yo estaré con ustedes, yo les entregaré esa tierra. Entró Jesús otra vez en Capernaum, después de algunos días, y se oyó que estaba en casa. E inmediatamente se juntaron muchos, de manera que ya no cabían ni aún a la puerta. Y les predicaba la palabra. Entonces vinieron a él unos trayendo un paralítico que era cargado por 4. Y como no podían acercarse a causa de la multitud, descubrieron el techo de donde estaba y haciendo una abertura, bajaron el lecho en que yacía el paralítico. Al ver Jesús la fe de ellos, dijo al paralítico, hijo, tus pecados te son perdonados.
estaban allí sentados algunos de los escribas, los cuales cavilaban en sus corazones. ¿Por qué habla este así? Blasfemias dice. ¿Quién puede perdonar pecados sino solo Dios? Y conociendo luego Jesús en su espíritu, que cavilaban de esta manera dentro de sí mismos, les dijo: ¿por qué caviláis así en vuestros corazones? ¿Qué es más fácil decir al paralítico: tus pecados te son perdonados? O decirle: levántate, toma tu lecho y anda. Pues para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene potestad en la tierra para perdonar pecados, dijo al paralítico: a ti te digo, levántate, toma tu lecho y vete a tu casa. Entonces él se levantó enseguida y tomando su lecho salió delante de todos, de manera que todos se asombraron y glorificaron a Dios, diciendo: nunca hemos visto tal cosa. La dificultad estaba presente, pero estos 4 marcaron la diferencia. Fueron la excepción que necesitaba su amigo el paralítico. No al igual que aquellos que cuando fueron a reconocer la tierra se enfocaron solo en lo malo. Sus amigos, que eran los que llevaban a este paralítico cargado, no se fijaron en el hecho de que ya no cabía nadie donde Jesús estaba, de que no podían acercarse a causa de la multitud. Ellos buscaron solución. Y eso hacen aquellos que son la excepción. No se andan quejando para desanimar al pueblo, no, sino que se esfuerzan, son valientes y van detrás de eso que Dios les prometió. Vemos aquí cómo estos 4 también, al igual que Caleb, al igual que Josué, fueron esa excepción también. Sé la excepción. Sé la excepción que resalta entre otros que dicen que no. Sé la excepción que, a pesar de la adversidad, de la dificultad en la que te halles hoy, puede todavía creer que si Dios lo prometió, Él lo va a hacer. Hubo algo en el capítulo 32 que leímos al principio de Números que llamó mi atención. Aparte de esa palabra, excepto Caleb, hijo de Jefone, Ceneseo. Más adelante dice que fueron perfectos en pos de Jehová. Y quise buscar esa definición, quise ir a la raíz de lo que es ser perfecto. En griego se dice teleios, quiere decir completo, maduro, completamente crecido, plenamente desarrollado, que alcanzó su propósito. Si Josué y Caleb no hubiesen sido esa excepción, no hubiesen tenido el privilegio de alcanzar el propósito que para ellos tenía Dios. Caleb, luego de que pasaron los años y que entró a la tierra, recibió lo que le había prometido el Señor, que en la tierra que había pisado la planta de su pie iba a ser de él. Josué llegó a alcanzar el propósito de Dios para su vida también, porque fue esa excepción en medio de un pueblo que decía que no se podía. Josué y Caleb confiaron en el Señor, a pesar de que ellos también vieron los gigantes, al igual que los demás espías que fueron con ellos. Pero ellos tomaron una actitud diferente, una actitud que les hizo resaltar entre todos los demás, que se encargaron muy bien de desanimar, de desalentar el pueblo. Aunque ellos eran minoría, esa minoría pudo animar, pudo hacer que el pueblo se esforzara, que el pueblo cobrara valentía y fuera detrás de lo que el Señor les había prometido.
Ese fueron perfectos en pos de Jehová. Nos enseña a que ellos fueron y cumplieron el propósito que Dios tenía con ellos. Pero ahora bien, aquellos que no fueron la excepción, sino que se llevaron de lo que su vista les dictó y no confiaron en Jehová Dios, perdieron el privilegio que obtuvieron Caleb y Josué por ser esa excepción. Esta historia en el libro de Marcos, si ellos hubiesen decidido no ser también la excepción que no retrocedió, que no se devolvió porque ya no cabía más nadie en la casa, ya la multitud era demasiado. Ellos se tuvieron que esforzar. Imagínense cargando a su amigo, teniendo que ir al techo, abrir para poder luego bajarlos. Ellos estaban dispuestos a no irse sin lo que ellos habían ido a buscar. Josué y Caleb fueron a reconocer la tierra. ¿Para qué? ¿Para fijarse en la dificultad o para ver lo que el Señor les había prometido ya? Ir detrás de eso, sin importar la dificultad, la adversidad, no importando lo que tuvieran que pasar. Los que son excepciones no hacen que los demás se desalienten, se desanimen, sino más bien lo animan. Los que son esa excepción no hacen que los demás retrocedan, sino provocan que los demás sigan adelante mirando a aquel que les prometió estar con ellos. El paralítico, me imagino yo, que al ver la multitud se pudo haber desalentado, pudo haber creído no seré sano, pero sus amigos, por cuanto decidieron ser la excepción, no retrocedieron a causa de la multitud o a causa de que nadie les iba a abrir el paso. Ellos estuvieron dispuestos a como fuere llegar hasta el techo. Hicieron lo necesario para alcanzar lo que fueron a buscar, que fue la sanidad que su amigo de parte de Jesucristo pudo recibir, por cuanto ellos decidieron ser la excepción. Marcar la diferencia no es fácil. Ser la excepción, ser ese que resalta en medio de una multitud que diga que no es fácil. Pero si cuentas con Dios, puedes ir confiado y saber que vas a recibir todo en absoluto, todo lo que Dios te haya prometido. Pueda que no sepa lo que estés atravesando, pero hoy el Señor quiere que tú sepas que si decides ser la excepción, vas a recibir tu recompensa, así como Josué y como Caleb, quienes recibieron de parte del Señor lo que Él les prometió, por cuanto ellos decidieron ser esa excepción. Y cerramos con estos últimos versículos. Libro de Josué, capítulo 14, versículos 6 al 14. Y los hijos de Judá vinieron a Josué en Gilgal, y Caleb, hijo de Jefone, ceneseo, le dijo: Tú sabes lo que Jehová dijo a Moisés, varón de Dios, en Cades Barnea, tocante a mí y a ti. Yo era de edad de 40 años, cuando Moisés, siervo de Jehová, me envió de Cades Barnea a reconocer la tierra. Y yo le traje noticias como lo sentía en mi corazón. Y mis hermanos, los que habían subido conmigo, hicieron desfallecer el corazón del pueblo. Pero yo cumplí siguiendo a Jehová, mi Dios. Entonces Moisés juró, diciendo: Ciertamente la tierra que oyó tu pie será para ti y para tus hijos en herencia perpetua, por cuanto cumpliste siguiendo a Jehová mi Dios. Ahora bien, Jehová me ha hecho vivir, como él dijo, estos 45 años, desde el tiempo que Jehová habló
estas palabras a Moisés cuando Israel andaba por el desierto. Y ahora, he aquí, hoy, soy de edad de 85 años. Todavía estoy tan fuerte como el día que Moisés me envió. ¿Cuál era mi fuerza entonces? Tal es ahora mi fuerza para la guerra y para salir y para entrar. Dame pues ahora este monte del cual habló Jehová aquel día, porque tú oíste en aquel día que los anaseos están allí y que hay ciudades grandes y fortificadas. Quizá Jehová estará conmigo y los echaré, como Jehová ha dicho. Josué entonces le bendijo y dio a Caleb, hijo de Jefone, a Hebrón por heredad. Por tanto, Hebrón vino a ser heredad de Caleb, hijo de Jefone, ceneseo, hasta hoy, por cuanto había seguido cumplidamente a Jehová Dios de Israel. Vale la pena marcar la diferencia. Vale la pena ser la excepción que nadie más quiere ser, porque vas a recibir la recompensa que viene de Dios. Quiero dar, para terminar, la definición de lo que quiere decir cumplidamente. Quiere decir enteramente, completamente, cabalmente, perfectamente, tal y como nos dijo el libro de Números, capítulo 32, versículo 12. Excepto Caleb, hijo de Jefone, ceneseo, y Josué, hijo de Nun, que fueron perfectos en pos de Jehová. Entre las definiciones de cumplidamente, hallamos perfectamente, cumplidamente. Estos muchachos estuvieron dispuestos a hacer la excepción, yéndose detrás de lo que les había dicho el Señor, a pesar de la dificultad que había a su alrededor, la cual era real, pero su fe venció todo lo que ellos vieron que estaba en su contra. Sé tú también hoy esa excepción que, aunque muchos digan que no, tú estés dispuesto, aunque te tengas que parar solo, a decir: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Si Dios está conmigo, ¿quién contra mí? Más grande, más fuerte es el que está conmigo que el que está en el mundo. Podré vencer porque Cristo dijo que a través de él yo seré más que vencedor. Sé la excepción, tú también, como Caleb y también como Josué. Nada ni nadie te desanime o te desaliente. Yo anuncio buenas nuevas hasta que Jesucristo vuelva. Dios te bendiga.